Hola, muy buenas tardes. Los invito a hacer nuestro ratito de oración a la luz de la palabra de Dios. Empezamos hoy el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: «Mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado». Pero él les respondió: «¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda, que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa prefiero la misericordia al sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado». Palabra del Señor. Se hace una vez más evidente las distintas maneras de entender la ley entre los fariseos y Jesús, que esconden en el fondo una distinta manera también de entender a Dios. Los fariseos se detienen en un detalle, en este caso referido al descanso del sábado, en un detalle que no está en la Biblia, está como fruto de la reflexión o de interpretaciones posteriores. Le dan valor de ley a algo que ellos concluyeron a partir de la obligación del descanso del sábado. Como siempre, se detienen en cosas secundarias, en costumbres, en detalles que no tienen importancia acerca del alcance de la ley. Y esto significa entonces pensar en la ley y en su cumplimiento, en el caso de los fariseos y de muchas autoridades religiosas en tiempos de Jesús, significa olvidar el sentido de la ley y cuál es su finalidad. Y detrás de esto uno tendría que decir, se están olvidando de la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiso expresar a través de esta ley. Sabemos que el descanso está pensado obviamente para el bien de las personas, para dedicar un tiempo a sí mismos y un tiempo a Dios, un día de oración especial. Por eso los sacerdotes pueden rendir culto, pueden hacer trabajos, porque se trata precisamente de rendirle culto a Dios. Y allí Jesús se agarra de una realidad que los fariseos podían entender y debían respetar también, el culto del sábado. Pero también se vale Jesús de otra realidad, sí, bíblica, de un personaje incuestionable como es el rey David, que cuando sus discípulos o los que iban con él tenían hambre, se tomaron la libertad de comer esos panes que no les estaba permitido comer. Entonces, Jesús está mostrando cómo hay modos de interpretar la ley que pueden ser variados según las circunstancias, según la situación por la que se esté pasando. Para Jesús, ya lo sabemos, toda ley nace del corazón misericordioso del Padre y es para el bien. El Hijo del Hombre es dueño del sábado, dice al final de este pasaje. Lo hemos escuchado también decir: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Las leyes que terminan haciendo difícil la observación de todas las costumbres rigurosamente. Sabemos que todavía hay judíos que viven de esta manera esta legislación, limitando sus actividades de una manera muy importante los días sábados. Algo parecido a lo que hacemos nosotros el domingo, pero con una mayor libertad. Sí, ojalá dedicándolo a nuestro descanso, dedicándolo al encuentro con los demás y al encuentro con Dios. Pero por dos veces subraya Jesús también no solo estos ejemplos que pone, sino su propia autoridad. En primer lugar, con una expresión que les debe haber caído muy mal: aquí hay alguien que es más grande que el templo. Es muy fuerte esto para los fariseos, para cualquier amante del culto y del templo de Jerusalén, signo de la alianza con Dios, signo de la presencia de Dios en su pueblo. Entonces, aquí hay alguien que es más que el templo, es mucho decir, pero también dice después el Hijo del Hombre, el que es dueño del sábado es el Hijo del Hombre, refiriéndose así
al Mesías enviado por Dios. Así manifiesta no solo la autoridad de sus conocimientos, de la palabra de Dios, que la cual cita, la autoridad de David, la autoridad del culto, y ahora es su propia autoridad con la cual permite o justifica que los discípulos hayan quebrado la ley del descanso, según la lectura de los fariseos. Pero probablemente lo más interesante es que todo este revuelo se produce por una cosa tan elemental y tan de sentido común, porque el Evangelio dice que los discípulos tenían hambre. Y uno puede ver que es una constante en los fariseos, de la cual tenemos que cuidarnos también, el hecho de poder poner por encima de la necesidad concreta e inmediata alguna cosa que creemos que es muy importante, como es una legislación, como es una responsabilidad que tenemos. Encontrar a una persona que tiene hambre debería permitirnos dejar de lado todas las limitaciones, todo lo que podría apartarnos de dar una respuesta de caridad. Y digo hambre, podría decir tantas cosas, ¿no? Pero de las distintas hambres que tiene la humanidad, el corazón de Jesús se vuelca inmediatamente hacia el bien del que está necesitado. Y ahí no hay modo de quebrar la voluntad de Dios, no hay modo de romper ninguna ley. Por eso Jesús le cita entonces a un profeta que dice que prefiere la misericordia al sacrificio, no condenen a los inocentes. Lo que los fariseos están haciendo es mucho más serio que quebrar un sábado, es condenar, juzgar y no tener misericordia, lejos del corazón del Padre. Ojalá que se nos contagie cada vez más la misericordia de Jesús, que nuestro corazón esté siempre atento a las necesidades ajenas y que seamos capaces de superar todos los obstáculos que se nos pongan por delante a la hora de ayudar a otros. Que el Señor nos acompañe en esta tarde y que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.